Santo del Día. Cada 29 de abril, la Iglesia conmemora a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Santa Catalina nació en 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde una corta edad y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A los 7 años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio y así comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia. Para complacerlos, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se destilaban en esa época. Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió de esta vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial y así comenzaron a frustrar sus devociones, privándola de su pequeña cámara o celda en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y oración. Ellos le dieron varios trabajos duros para distraerla. Santa Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas sus ocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios y donde no podía entrar ninguna tribulación. Más adelante, su padre aprobó finalmente su devoción y todos sus deseos piadosos. A los 15 años de edad, asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Ella prosiguió el camino de la humildad, la obediencia y la negación de su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. El servicio al prójimo. Luego de 3 años de vida solitaria en su hogar, Santa Catalina sintió que el Señor la estaba llamando en ese momento a llevar una vida más activa. Por lo tanto, comenzó a relacionarse más con los demás y a servirlos. Dios recompensó su caridad con los pobres a través de varios milagros, a menudo multiplicando víveres en sus manos y haciendo que ella pudiera llevar todo lo necesario a los pobres, lo cual no hubiera podido lograrlo de otro modo a través de su fortaleza natural. En su ardiente caridad trabajó incesantemente por la conversión de los pecadores, ofreciendo sus continuas oraciones y ayunos. En Siena, cuando hubo un terrible brote de peste, trabajó constantemente para aliviar a los enfermos. Nunca se la vio tan admirable como en este momento, escribió un sacerdote que la había conocido desde su infancia. Siempre estaba con los que padecían por causa de la peste, los preparaba para la muerte y los enterraba con sus propias manos. Yo mismo fui testigo del gozo con que los atendía y de la maravillosa eficacia de sus palabras que dieron lugar a muchas conversiones. Todos sus discursos, acciones y su silencio inducían a los hombres al amor, a la virtud, de tal modo a que nadie, de acuerdo al Papa Pío II, que se acercara alguna vez a ella, regresaba sin ser una mejor persona. Santa Catalina era capaz de reconciliar a los peores enemigos, más a través de sus oraciones que de sus palabras. Por ejemplo, un hombre a quien ella estaba tratando de persuadir para que llevara una vida más virtuosa, cuando Santa Catalina vio que sus palabras no estaban teniendo efecto, ella hizo una pausa repentina a su discurso para ofrecer oraciones por él. Sus oraciones fueron escuchadas en ese mismo instante y un cambio radical se produjo en el hombre. Luego se reconcilió con sus enemigos y adoptó una vida penitencial. Los pecadores más empedernidos no podían resistir sus exhortaciones y oraciones en pos de un cambio de vida. Miles acudían a escucharla o solo verla, y fueron ganados por sus palabras y por su ejemplo de arrepentimiento. Se reunieron alrededor de la santa un grupo de fervientes seguidores. Por ejemplo, un ermitaño de edad avanzada abandonó su soledad para estar cerca de ella, porque decía que encontraba más paz de mente y progreso en la virtud siguiéndola que lo que jamás hubiera hallado en su celda. Otro descubrió que cuando ella hablaba, el amor divino se inflamaba en todo su ser y su desprecio por lo mundano aumentaba. Un cálido afecto la vinculaba a aquellos a quienes llamaba su familia espiritual, hijos suyos dados por Dios a quienes podía ayudar a lo largo del camino hacia la perfección.
Ellos eran testigos de su espíritu de profecía, su conocimiento de las conciencias de los demás y su extraordinaria luz en las cuestiones espirituales. Ella leía sus pensamientos y frecuentemente tenía conocimiento de sus tentaciones cuando se alejaban de ella. En ese momento, la opinión pública acerca de Catalina estaba dividida. Varios la reverenciaban como una santa, mientras que otros la consideraban una fanática o la denunciaban como hipócrita. Su confesor de ese tiempo, el padre Raimundo, sería posteriormente el biógrafo de la santa. Celebraciones esponsales con Jesús. Como una consagración más formal a Dios, a los 18 años, Santa Catalina recibió el largo hábito blanco y negro deseado de la Tercera Orden de Santo Domingo. El hecho de pertenecer a una tercera orden significaba que la persona viviría la espiritualidad dominical, pero en el mundo secular. Ella fue la primera mujer soltera en ser admitida. A partir de ese momento, su celda llegó a ser su paraíso y se ofrecía a sí misma en oración y mortificación. Durante 3 años vivió como en una ermita, manteniéndose en silencio y sin hablar con nadie excepto Dios y su confesor. Durante este periodo había momentos en que formas repugnantes y figuras tentadoras se presentarían en su imaginación. Las tentaciones más degradantes la asediaban. Posteriormente, el diablo extendió en su alma como una nube y una oscuridad tan grande que fue la prueba más severa jamás imaginable. Santa Catalina continuó con su espíritu de oración ferviente, de humildad y de confianza en Dios. Mediante ello, perseveró virtuosa y al final fue liberada de dichas pruebas que solo habían servido para purificar su corazón. Cuando Jesús la visitó, después de este tiempo, ella le preguntó: ¿Dónde estabas tú, mi divino esposo, mientras yacía en una condición tan abandonada y aterradora? Ella escuchó una voz que le decía: hija, estaba en tu corazón fortificándote por la gracia. En 1366, Santa Catalina experimentó lo que se denominaba un matrimonio místico con Jesús. Cuando ella estaba orando en su habitación, se le apareció una visión de Cristo, acompañado por su madre y un cortejo celestial. Tomando la mano de Santa Catalina, Nuestra Señora la llevó hasta Cristo, quien le colocó un anillo y la desposó consigo, manifestando que en ese momento ella estaba sustentada por una fe que podría superar todas las tentaciones. Para Catalina, el anillo estaba siempre visible, aunque era invisible para los demás. Fin de su vida. Santa Catalina regresó de esta manera a Siena, donde prosiguió su vida de oración. Ella obtuvo la unión perpetua de su alma con Dios. Aunque a veces estuviera obligada a conversar con diferentes personas sobre varios y diversos asuntos, ella siempre estaba ocupada y absorta en Dios. En una visión, Jesús se le presentó con 2 coronas, una de oro y otra de espinas, ofreciéndole elegir con cuál de las 2 se complacería. Ella respondió: yo deseo, oh Señor, vivir aquí siempre conforme a tu pasión y encontrar en el dolor y el sufrimiento mi reposo y deleite. Luego, tomando ansiosamente la corona de espinas, se la colocó sobre la cabeza. En 1378, cuando Urbano VI fue electo papa, su temperamento hizo que los cardenales se distanciaran y que varios de ellos se retiraran. Luego, declararon la elección nula y eligieron a Clemente VII, con quien se retiraron de Italia y residieron en Aviñón. Santa Catalina escribió largas cartas a los cardenales, quienes primero habían reconocido a Urbano y luego eligieron a otro, presionándolos a volver a su pastor legal. Ella también le escribió a Urbano mismo, exhortándolo a sobrellevar con temple y gozo los problemas en que se encontraba y a aplacar el temperamento que le había llevado a tener tantos enemigos. A través del padre Raimundo de Capua, su confesor y posteriormente su biógrafo, el Papa pidió a Santa Catalina regresar a Roma. Él la escuchó y siguió sus instrucciones. Ella también escribió a los reyes de Francia y de Hungría para exhortarlos a renunciar al cisma. Mientras trabajaba afanosamente para extender la obediencia al verdadero Papa, la salud de Santa Catalina comenzó a deteriorarse. Ella falleció de un ataque súbito a los 33 años en Roma. Los habitantes de Siena deseaban conservar su cabeza. Hubo un milagro que se comentó en el cual tuvieron éxito parcial. Sabiendo que ellos no podían llevar a escondidas todo su cuerpo fuera de Roma, decidieron llevar solo su cabeza, la cual colocaron en un bolso. Cuando fueron detenidos por los guardias romanos, oraron para que Santa Catalina los ayudara. Cuando los guardias abrieron el bolso, parecía que ya no contenía su cabeza,
sino que todo el bolso estaba lleno de pétalos de rosa. Una vez que regresaron a Siena, volvieron a abrir el bolso y su cabeza estaba visible nuevamente. Debido a este relato, Santa Catalina a menudo es observada sosteniendo una rosa. La cabeza incorruptible y el dedo pulgar fueron sepultados en la Basílica de Santo Domingo, donde se conservan en la actualidad. El cuerpo de Santa Catalina está enterrado en la Basílica de Santa María sopra Minerva en Roma, que se encuentra cerca del Panteón. Las cartas de Santa Catalina son consideradas como una de las grandes obras de principios de la literatura toscana. Ella escribió 364 y más de 300 de ellas se conservan en la actualidad. En sus cartas dirigidas al Papa, a menudo se refería al mismo con afecto como papá o papi, pavo en italiano. Aproximadamente un tercio de sus cartas estaban dirigidas a mujeres. Otros destinatarios incluyen a sus diversos confesores, entre ellos Raimundo de Capua, los reyes de Francia y Hungría, la reina de Nápoles y numerosas figuras religiosas. Su otra obra magistral es el Diálogo de la Divina Providencia, un diálogo entre el alma y Dios, registrado entre 1377 y 1378 por los miembros de su círculo. A menudo considerada como una analfabeta, Santa Catalina es reconocida por Raimundo en su biografía como capaz de leer latín e italiano, y otro geógrafo, Tommaso Caffarini, manifestó que la santa podía escribir. El Papa Pío II canonizó a Catalina en 1461 y el Papa Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia en 1970, haciéndola una de las primeras mujeres en recibir este honor. Oración a Santa Catalina de Siena. Señor Dios, tú has mostrado a Santa Catalina el amor infinito hacia todos los hombres, hechura de tus manos que arde en tu corazón. Ella compartió generosamente esta revelación y la vivió en todas sus consecuencias hasta el heroísmo. Concédenos que podamos seguir su ejemplo confiando en sus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en el sacramento de tu perdón. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.